gigantesca montada sobre un pedestal. En ella vamos a trabajar el caso práctico. Lo que quiero que miremos aquí es que, en primera instancia, tratándose de una masa los pedestales generalmente son en concreto ciclópeo, puede que algunas veces necesiten algo de refuerzo, pero dada la gran masa, se puede trabajar simplemente en concreto o concreto ciclópeo. La primera parte entonces es conocer en esa superficie de contacto que hay entre el pedestal y el suelo que lo soporta, va a haber una transmisión de esfuerzos. El pedestal le transmite esfuerzos al suelo y a su vez el suelo le devuelve la reacción al pedestal. Como se trata de un volumen geométrico regular en el que hay homogeneidad en toda la masa, podríamos decir que por efecto del peso propio del pedestal, el esfuerzo se transmite a toda la superficie de contacto, de tal manera que la primera parte de los esfuerzos debidos al peso del pedestal es muy sencilla, calcular el volumen de ese pedestal, conocido el peso unitario de ese pedestal, lo dividimos entre el área de contacto y obtenemos el primer esfuerzo en esa zona de contacto entre el suelo y el pedestal. Luego colocamos encima la escultura. Tenemos que obviamente conocer cuánto es su peso. Yo aquí lo he simbolizado como, digamos que eso es nuestra escultura. Y el primer caso que analizaremos será el efecto que produce ese sobrepeso que vamos a colocar encima cuando actúa directamente en el centroide del pedestal. Pues tenemos el mismo caso, no es sino conocer el peso de la escultura y dividirlo entre el área de contacto entre suelo y pedestal, y tenemos el incremento de esfuerzos producidos por el incremento de carga. Ese es nuestro segundo caso que vamos a analizar. Pero les decía yo que no necesariamente el escultor va a querer que su motivo se encuentre perfectamente centrado, y es posible que juegue con la ubicación de esa escultura. Entonces aquí tenemos la primera situación. Nos desplazamos hacia la derecha una cierta distancia que vamos a considerar nosotros en ese sentido el eje X, y por consiguiente se ha producido lo que se denomina una excentricidad. Excentricidad pues quiere decir fuera del centro. ¿Qué magnitud? Pues habrá que dimensionarla y medirla como unidades de longitud. El hecho de haber movido esa fuerza nos genera, además de los esfuerzos que transmite por su peso, nos genera ahora otros esfuerzos producidos porque va a haber un momento de fuerza por el hecho de haber desplazado la acción de este cuerpo con respecto al eje centroidal. Ya sabemos nosotros que momento es igual a fuerza por distancia. Como conocemos el peso de esa escultura y vamos a conocer o vamos a asumir una distancia como excentricidad en X, entonces vamos a ver cuáles son los efectos que eso produce. De antemano podemos adelantar si nuestro centro, el centroide geométrico del pedestal,
se encuentra en ese punto que acabo de dibujar en rojo y hemos producido una excentricidad que la hemos llamado E sub X. Entonces se va a producir un momento que tratará de hacer rotar a todo el pedestal con respecto al eje Y, es decir, una rotación así. Voy a pintar aquí una línea. Este sería nuestro eje X, este sería nuestro eje Y, y entonces vamos a producir un momento M sub Y, cuyo valor es el valor del peso de la estructura multiplicado por la excentricidad en X. Ese es el momento que actúa ahí y que sabemos nosotros por extensión de las fórmulas de la flexión que eso nos produce acá un incremento de esfuerzos que vendrían distribuidos de manera triangular y que conforman un prisma de presiones con un valor máximo en la fibra más alejada, en este caso fibra más alejada en compresión, que sería la mitad de la longitud del pedestal en la dirección X. Hacia el otro lado se producirían esfuerzos en sentido contrario. Mientras acá comprime, acá se estira. Y nosotros sabemos, o mejor ustedes, comprenderán cuando ya estudien la mecánica de suelos, que el suelo no puede soportar tensión. Y por consiguiente, esas son las limitantes que tendríamos para mover ese cuerpo una determinada magnitud en la dirección X. Que no llegue a producirse tensiones en el lado izquierdo, para el ejemplo que estamos tomando, porque pues se incrementan demasiado los esfuerzos en el lado derecho y en el lado izquierdo no hay esfuerzos, lo cual quiere decir que eso tiende a rotar. Ese es nuestro segundo caso. Nosotros ya sabemos calcular estos esfuerzos. Acuérdense que la fórmula decía que eso era igual al momento multiplicado por la distancia, en este caso la distancia es X, a la fibra más alejada, a la fibra que se quiera calcular, y dividido entre la inercia. Lo que debemos aclarar aquí es inercia, ¿cuál de las inercias? Puesto que este cuerpo tiene muchas inercias. Obviamente que estamos considerando la superficie de contacto entre el suelo y el pedestal. Por consiguiente, eso es un rectángulo que tiene como longitud LX y como ancho LY. Como yo estoy hablando de una rotación con respecto al eje Y, tendré que encontrar la inercia con respecto al eje Y, que no es otra cosa que LY, perdón, LX, no, estaba bien, LY, perdón. Ok, fue que hice. Bueno, esto es LY base, en este caso actúa como altura del rectángulo, LX al cubo, y esto dividido entre 12, eso fue lo que aprendimos en la mecánica y que seguimos aplicando en la resistencia de materiales. Con esta inercia puedo encontrar cuál es el incremento de esfuerzos en esta zona y cuál es la disminución de esfuerzos en la zona de atrás. Si la escultura se mueve en sentido contrario, es decir, si nos vamos con la escultura hacia acá, sucederá a la inversa, incremento de presiones de compresión en el lado izquierdo y
disminución de esfuerzos en el lado derecho. Ese es nuestro primer caso con la escultura fuera del centro. El segundo caso es cuando aquí tenemos el centro y nos hemos desplazado en la dirección del eje Y, o sea que tenemos una excentricidad E sub Y. Recordando que este es nuestro eje X y acá está nuestro eje Y. Ahora es con respecto al eje X que nuestro pedestal tratará de rotar. ¿Con qué magnitud? Con una magnitud que vale el momento producido por el peso de la escultura multiplicado por el brazo, que es la excentricidad en Y. Ese es nuestro momento. Y ahora, el incremento de esfuerzos se presentará en la cara que no vemos de este pedestal, pero que aquí sí vemos solamente el extremo, y hacia el lado frontal, donde estamos nosotros, se producirán las disminuciones de presión en toda esta zona. Todo esto va a quedar con esos esfuerzos hacia arriba que tendrán que sumarse algebraicamente con los esfuerzos que ya sabemos nos produjo el pedestal y el peso de la escultura. Si por el contrario esta carga no se aplicara hacia el lado positivo del eje Y, sino hacia el lado negativo o viniéndose hacia nosotros, entonces si aplicamos esa carga acá, ahora nuestra excentricidad en Y tendría esta distancia y nos genera al revés, incremento de presiones en este punto y disminución de presiones en el lado opuesto. Siempre vamos a tener esa distribución de esfuerzos en forma triangular. Ese sería nuestro, ya no sé si es tercer caso. Y el cuarto caso sería cuando simultáneamente la escultura se ha desplazado tanto en la dirección X como en la dirección Y, que sería aquí. Entonces tenemos una excentricidad en X, E sub X, y una excentricidad en Y, E sub Y. ¿Cómo trabajar ese caso? Por superposición de efectos. Si usted ya supo trabajar cómo actuaba con la excentricidad en X cuando actuaba solita, y sabe cómo actúa con la excentricidad en Y cuando actúa solita, ahora lo que hacemos es sumar los dos efectos y ver cuáles son los resultados. Bueno, eso visto rápidamente, tenemos aquí nuestro eje centroidal. Aquí la aplicación de la escultura cuando coincide con el centro. Acá cuando tenemos una excentricidad en X. Acá cuando tenemos una excentricidad en Y. Y por último, cuando tenemos las dos excentricidades simultáneas. Como es lógico, es mucho más práctico mirar eso en el ejercicio directamente desarrollado en la hoja Excel. Vamos a ver entonces. Estamos mirando la hoja Excel, por favor. Sí, profe. Entonces, vamos a ver los datos. Vamos a poner aquí una longitud en X, una longitud en Y, una longitud en Z, un peso unitario necesitamos. Vamos a necesitar entonces. Es que no me aparece aquí. No.
Ya que escribiste. Bueno, yo le voy a poner aquí gamma para ahorrar tiempo buscando letras griegas. Entonces, desarrollemos el ejemplo con estos valores. Una longitud en X, pongámosle 6 metros. Una longitud en Y, 4 metros. Y una longitud en Z, una altura de 2 metros. Todo esto está en metros, metros, metros. Un peso unitario, generalmente el concreto ciclópeo oscila entre 2.2, 2.3. Vamos a trabajar con 2.2. Esto es toneladas por metro cúbico. A ver si puedo aumentar un poquito el tamaño de esto. Ya. Entonces, nuestro primer cálculo será el volumen. El volumen del prisma es Lx por Ly por Lz. Por consiguiente, tengo que multiplicar Lx por Ly por Lz. Y tengo 48 metros cúbicos. El peso que lo voy a llamar W, pues no es otra cosa que el volumen por el peso unitario, que en este caso es 48 por 2,2, 105.6 toneladas. Voy a sacar aquí también de una vez el área. El área que nos interesa, en este caso, es el área de contacto entre el suelo y el pedestal. Por consiguiente, es Lx por Ly. 6 por 4. Y estos son metros cuadrados. Y entonces voy a encontrar el esfuerzo producido por el peso del pedestal. No es más que, lo vamos a llamar con la letra Q minúscula, Q sub W, no es más que dividir el peso entre el área. Peso 105.6 dividido entre el área 24, tenemos 4.4, estos son toneladas por metro cuadrado. Ese es nuestro primer caso. Caso 1. O estado 1. Esfuerzos en la superficie de contacto producidos solo por el peso del pedestal. Estado 2. Esfuerzos por el peso de la escultura. No lo pusimos por acá, pero pongámoslo como dato. Aquí. Peso escultura. Lo vamos a llamar P mayúscula. Y vamos a suponer 60 toneladas. Entonces no es otra cosa que un esfuerzo Q sub P, que será igual al peso de la escultura, 60 toneladas, dividido entre el área, 24, y tenemos 2,5 toneladas por metro cuadrado. Si ese fuera el caso, aquí tenemos en el segundo gráfico,
Actuando el peso de la escultura en el centroide del pedestal, pues los esfuerzos hasta allí son simplemente todos en compresión y tendrían un valor Q igual al esfuerzo por el peso propio del pedestal más el esfuerzo por la escultura, 6.9 toneladas por metro cuadrado. Hasta allí no hay ningún problema. En todos los puntos de la superficie de contacto se puede decir que la presión promedio es 6.9 toneladas por metro cuadrado. Ahora sí vamos al caso número 3. Caso 3. Con excentricidad en X. Vamos a ponerle un valor. E sub X igual. Como la longitud que estamos trabajando es 6 metros, esa excentricidad tendrá que ser un valor entre 0 y 3. Vamos a suponer que esa excentricidad, pongámoslo en la mitad del espacio, pongamos 1.5 metros. Y ahora sí vamos a hacer recuerdo de la fórmula. ¿Cómo se obtienen los esfuerzos por flexión? Esa excentricidad nos genera un momento que es igual a la carga P multiplicado por la excentricidad, en este caso E sub X. O sea que nuestro momento es igual a E, 60 toneladas, por excentricidad 1,50. Es un momento de 90 toneladas punto metro. Y ahora sí nos decía la fórmula de la flexión que el esfuerzo en la fibra más alejada era igual, ¿se acuerdan ustedes? Al momento multiplicado por la distancia a la fibra más alejada y dividido entre la inercia. ¿Cuál inercia? Entonces vamos a hablar aquí primero de la inercia en Y o con respecto al eje Y. Esa es la inercia que vale B h al cubo sobre 12. ¿Cuál es B y cuál es H? Y sub Y igual. Para nosotros esto es L sub Y por L sub X elevado al cubo y esto dividido entre 12. Por consiguiente, nuestra inercia en Y vale, acá ponemos con valores igual, 4 por 6 al cubo dividido 12. 72. Estos son metros a la cuarta, M4. Y ahora sí aplicamos esfuerzo máximo, que lo vamos a llamar Q
sub m, para acordarnos que es el esfuerzo producido por el momento. Dijimos que era igual al momento. Bueno, escribamos la fórmula aquí, igual a m. Por la fórmula dice C, decía cuando hablábamos de vigas. Acá no estamos hablando de vigas, sino de un bloque que va a trabajar con un momento que trata de hacer flexión. Para nosotros la distancia a la fibra más alejada en compresión es Lx, perdón, Lx sobre 2. Y esto hay que dividirlo entre la inercia que acabamos de obtener. Voy a poner aquí el signo de... Ah, no me dio. Ok. No me, sí pinta. Sobre la inercia en Y. Entonces, eso es igual. Esto es igual a momento, donde está 90 por Lx sobre 2. Acá estaba Lx dividido entre 2 y todo esto dividido entre la inercia en Y. Tenemos 3,75. Esto tendrá que ser toneladas sobre metro cuadrado. Ahora sí, esto es para la fibra más alejada en compresión. ¿Qué pasará con la fibra más alejada en tensión? Pues vale lo mismo. Y aquí es donde ustedes van a entender el porqué de ese más menos. Entonces miren ustedes, yo voy a pintar aquí esa superficie de contacto, la voy a pintar aquí como este rectángulo. Y lo voy a bautizar. Tal vez este color no se ve muy bien. Pongámoslo más oscurito. Que parezca más así. A esta esquina la voy a llamar la esquina 1, la esquina 2, la esquina 3 y la esquina 4. Bueno, voy a poner estos acá para que me queden. Según lo que acabamos de ver, las fibras que están en compresión serían todos los puntos que están en esta arista del lado derecho, lo que nosotros hemos llamado los vértices 2, 4. Todos los puntos que están sobre la línea 2, 4 van a tener un incremento de presión que sería de 3,75 toneladas por metro cuadrado. O sea que para ellos el signo de este esfuerzo es positivo porque se aumenta a los que ya tenemos calculados. En cambio que al otro lado tenemos los vértices 1 y 3 y todos los puntos que estén en esa arista 1, 3 van a tener el mismo esfuerzo en tensión de menos 3,75. Creo que sí les dije
que en suelos se utilizaba la convención contraria. Compresión se considera positiva, tensión se considera negativa. Y entonces, ahora sí vamos a ver cuál será el esfuerzo resultante en el punto 2, que lo vamos a llamar Q sub 2. Q sub 2. Pues será igual. El esfuerzo que produjo el peso del pedestal, 4.4, más el esfuerzo producido por el peso de la escultura, 2.5, más el esfuerzo producido por la excentricidad, 3.75. Este es entonces el esfuerzo resultante en la esquina 2, que también será el mismo para la esquina 4. Q sub 4 igual, vamos a copiarlo de aquí nomás, que es lo mismo. Y vamos al otro lado, pero aquí ya me está faltando espacio, voy a generar aquí, insertar toda una columna, a ver si no me... Eso, aquí se me fue este nomás. Bueno, entonces, el esfuerzo, no, aquí lo puedo escribir, Q sub 1, aquí, Q sub 1 igual, este sería, entonces, el esfuerzo que produjo el peso del pedestal, 4.4, más el esfuerzo que produce el peso de la escultura, 2.5. Y ahora es menos el esfuerzo que produjo la excentricidad, 3.75. Nos da 3.15. A ver si está bien. Sí. Y de igual manera, Q sub 3 será igual a Q sub 1. Listo. Esos son entonces los esfuerzos en nuestras 4 esquinas. Pongamos este acá. Bueno, las unidades ya sabemos que están en toneladas por metro cuadrado. Que es lo que se trabaja generalmente cuando ya son magnitudes grandes. Ustedes con esta información ya pueden trabajar el caso número 4. Bueno, yo estoy desfasado aquí con el dibujo. Este es el que corresponde al caso 1. Vamos a subirlo. Perdón, este es el caso 3. Y ahora sí vamos al caso 4. Este es el caso 3, perdón. Entonces les decía a ustedes, con la información que ya tienen, pueden resolver el caso 4, que sería con excentricidad en Y. ¿Cuánto le ponemos de excentricidad en Y? E sub Y. Tiene que ser también un valor si la longitud en Y
estamos trabajando es 4 metros, pues la mitad de 4 es 2 metros, no podrá ser más allá de 2. Digamos que es, digamos que es 1 metro. 1 metro. Y entonces, si fuese 1 metro, ¿cuál será el momento? Que ahora será igual a la fuerza del peso de la escultura P multiplicado por la excentricidad en Y, lo cual nos da un momento M igual, para distinguirlos entonces. Bueno, ahorita les ponemos un subíndice. Este momento es la fuerza P. ¿Cuánto era? El peso de la escultura. Aquí está, 60. Por la excentricidad en Y que dijimos 1 metro. Ahí está, 60. Estas son toneladas punto metro. Toneladas metro. Okay. Y para ello necesito la inercia en X. Inercia en X. Que la obtendremos como Lx por Ly elevado al cubo dividido 2. Para nosotros eso es inercia en X igual Lx 6 por Ly elevado al cubo dividido 12. Eso dice que es 32. A ver, veamos, verifiquemos con la calculadora. 6 por 4 al cubo dividido 12. Efectivamente 32. Y entonces ahora sí, el incremento de presión Q sub M, pero vamos a recordar, a ver. Este momento de acá es el momento que se produce en Y Q sub MY. Para distinguirlos. Este es entonces el momento M sub Y. Y por acá tenemos el momento M sub X. Y este es el incremento de presiones producido por el momento Q sub MX. ¿Cómo lo calculamos? Lo mismo que hicimos aquí, pero cambiando. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Que ya no es Lx medios, sino L sub Y medios. Y ya no es inercia en Y, sino inercia en X. Y ahora sí, con los valores que tenemos, vamos a calcular, y esto es igual al momento MX 60 por la distancia de la fibra más alejada, Ly sobre 2. Profe, Diga usted. profe, en la inercia X no hay que dividirlo entre 2, Ly a la 3. Es que me da 16 dividiéndolo entre 2.
¿Por qué entre 2? No es lo mismo. A ver, No, profe, ya miré, profe, qué pena, es ok, abajo. bueno. Entonces tendríamos el momento de 60 multiplicado por la distancia a la fibra más alejada. La distancia a la fibra más alejada ahora es LY sobre 2. Ahí es donde va sobre 2. LY. Sí, profe, ya miré. Perdón. Y todo esto dividido entre 12. No. Y todo eso dividido entre la inercia en X, que es 32. Y nos da coincidencialmente 3,75 también. Esa es mucha coincidencia. A ver, ¿no es coincidencia o hicimos algo mal? No, yo creo que estamos bien. ¿Qué pasa si le cambiamos aquí a 1.20, por ejemplo? Sí, ahí cambia, claro. Bueno, dejémoslo como estaba, con 1 metro. Lo importante de la hoja de cálculo es que después le sirve para cualquier valor, ¿no? De tal manera que usted va a la casilla correspondiente y cambia y listo. Entonces, vamos a nuestro gráfico. Yo voy a copiar este gráfico y después cambiamos lo que corresponda. Vamos acá. Ok, bueno, entonces, los puntos siguen llamándose 1, 2, 3, 4. Ahora, el hecho de que, ¿con cuál gráfico estoy? Con este. Con este gráfico. Cuando hay excentricidad en Y. Allí está nuestra excentricidad. Entonces tenemos, ¿en cuáles vértices se produce incremento de compresión? Mire que la fuerza, el peso de la estatua está desplazado, digamos, hacia el fondo de nuestro dibujo. ¿Cuáles son los puntos que se ven incrementados de carga? El punto 1 y 2. El 1 y 2, obviamente. Entonces, ahora tenemos que para esta condición de carga, el esfuerzo total en el punto 2 sería igual a el esfuerzo producido por el pedestal que estaba en el caso 1, más el esfuerzo producido por el peso de la escultura, 2,5. Y ahora tenemos más el esfuerzo producido por la excentricidad en Y, 3,75. Ese esfuerzo también se va a ir al vértice 1, de tal manera que podemos poner que esto es igual con el de acá. En cambio, bueno, aquí me lo abrevió porque no tiene más espacio para los decimales. Ahí está. En cambio que en el punto 4 y en el punto 3, ese esfuerzo es al contrario. De signo contrario, por consiguiente hay que restarlo y sería igual al esfuerzo producido por el pedestal más el esfuerzo producido por la escultura menos el esfuerzo por la excentricidad.
Y aquí tendríamos el mismo caso. Aquí está. Y bueno, el cuarto y último caso sería este, que tenemos con excentricidad simultánea en X y en Y. Los cálculos ya están hechos. Lo que nos interesa ahora es, voy nuevamente a copiar acá. Miren hacia dónde está la excentricidad. Como la excentricidad en X produjo incrementos en 2 y 4, pues en ellos habrá que sumar. Y en 1 y 2, y en 1 y 3 habrá que restar el efecto de excentricidad en X. Para la excentricidad en Y, nos produjo incrementos en 1 y 2 y se disminuyó en 3 y 4. Entonces ahora lo que tenemos es la acción conjunta de esos dos aspectos. Y por eso vamos a poner aquí, para recordar nomás. Para el primer momento, para excentricidad en X, en la esquina 2 es con signo más, y en la esquina 4 es con signo más. En cambio, que en la esquina 1 es con signo menos, y en la esquina 3 con signo menos. Ojo, ese primer signo corresponde al efecto producido por la excentricidad en X. Allí mismo vamos a agregar, separando con una coma, el efecto que produjo la excentricidad en Y, enfocada como la tenemos en el dibujo. En el nudo 2 fue aumento o disminución. No hay nadie que lo diga. ¿Aumento? En el punto 2 se aumentó. O sea que allí van a ir más y más. En el punto 1, la excentricidad en Y, ópale, perdón. Es que como estoy con signos, tengo que ponerle aquí una comilla para que me acepte. Más y más. En el punto 1, pongámosle la comilla, menos por la excentricidad en X. Y más por la excentricidad en Y. Así fue, ¿no es cierto? Y ahora, en el punto 3, por la excentricidad en Y, ¿qué pasó? Negativa. Negativo, correcto. Menos y menos. Y en el nudo 4, más y menos. Ahora sí vamos a los números, entonces. Tenemos el efecto de el peso del pedestal, Q sub W, aquí está, más el efecto del peso de la escultura, 2,5, más el efecto de la excentricidad en X, 375, más el efecto de la excentricidad en Y, 375.
nos queda que esa esquina, la esquina 2, queda con 14.4 toneladas por metro cuadrado. Ahora ya no son iguales. Mire que aquí entonces tengo que tener en cuenta igual. El Q sub W más el Q sub P era más o menos menos. Bueno, en total van a dar, porque nos dieron iguales, menos la excentricidad en X más la excentricidad en Y. Si era así, menos más, correcto. Vamos al nudo 3. En el nudo 3 es menos menos. Entonces tenemos igual, perdón, aquí. Igual. El efecto del Q sub W más Q sub P menos excentricidad en X menos excentricidad en Y. Y miren algo bonito, aquí nos dio negativo. Y en el Q sub 4 es, en el punto 4, más menos. Acá era menos más, sí lo tuve en cuenta así. Ahorita verificamos. Vamos al punto 4, que es con más y menos. Entonces tenemos igual. Efecto del peso pedestal Q sub W más el peso de la estatua Q sub P y era como se me perdieron los signos. ¿Qué pasó? Profe, baje un poquito más, creo que es. Más abajo. Ah, aquí está, mira. Más y menos. Entonces tenemos más excentricidad en X y menos excentricidad en Y. 6,9. Bueno, aquí, a ver, yo sí hice menos más. Sí, está bien. Menos más. Menos. Como aquí dieron iguales, pues por eso nos dan iguales. Pero si le hubiéramos puesto como teníamos acá, pongámosle, cambiémosle esa excentricidad en Y a 1.20. Ahora sí nos da distinto. Mire, 6.65, 7.65, porque ya no son iguales. Bueno, ¿les queda claro esto? Jóvenes, estoy preguntando. Profe, yo me perdí en el último cuadro. ¿Por qué razón? Profe Verano, cuando usted lo suma, ¿cómo inicia usted para saber la suma de los números allí? Dependiendo hacia dónde se fue la excentricidad. Ujú. Hagamos esto, mira. Vamos a hacer aquí otro cuadrito acá por fuera de toda la... Hagamos este cuadro aquí. Llamémoslo a esto el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Vamos a correrlos estos. Bueno, nuestro centro o centroide está en la mitad de este tramo y en la mitad de este tramo. Ahí está nuestro centro, ¿verdad? Sí, profe. Analicemos primero qué pasa con la excentricidad en X. Si usted coloca
esa carga adicional. Voy a copiar este puntito. En cualquier lugar de este sitio, como hay más peso hacia la derecha que hacia la izquierda, es lógico suponer que aquí va a haber más. Perdón, pero es que toca poner la comilla, si no. Aquí va a haber aumento y aquí va a haber aumento. Eso está claro. Acá tendrá que haber disminución y disminución. ¿Verdad? Sí está Sí, claro profe. allí, ¿no? Sí, Ah. profe, ahí está claro. Si usted mueve en lugar de hacia la derecha, mueve hacia la izquierda, se le invierten esos signos, ¿verdad? Nos daría aquí más, más. Y acá menos, menos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ahora sí vamos con el segundo signo. Si yo muevo, perdón, no lo logro capturar. Esto no puedo coger esta. Ya. Si yo voy con esta excentricidad hacia arriba en la pantalla, ¿dónde estoy produciendo incrementos? En A y en B. ¿Y dónde estoy produciendo disminución? En C y en D. Para esa condición, entonces, el segundo signo sería aquí, más. Aquí sería el segundo signo, más. Y acá sería el segundo signo, menos. Y aquí sería menos. Resuelto. Ahora, si en vez de irte hacia arriba en la pantalla, nos hubiéramos ido hacia abajo, nuestro segundo signo se invierte y sería positivo en D y en C y sería negativo en A y en B. Entonces esas son las dos combinaciones o cuatro que conjugan cuando usted ubique la excentricidad en uno cualesquiera. No me deja. Ya. Si pongo aquí, ¿cuál es la esquina más cercana a la estatua? B. Allí va más. En la que queda diagonalmente opuesta, va a ir menos. Y las otras dos se reparten más, menos, más. Haga el ejercicio, póngalo acá. ¿Cuál es la esquina más cercana? A. Allí va a ir positivo, positivo. Y en la diagonalmente opuesta, C, menos. Si ubica la estatua acá, ¿cuál es la esquina más cercana? D. Ahí va más. Y en B, menos. Y en las otras dos, en C, más, menos. Y en A, menos, más. Eso no necesita memorizarse, sino visualizarse. Como esta posición está más cerca de toda la fila DC, aquí me produce en primera instancia
para el efecto de la excentricidad en Y, más. Para efecto de la excentricidad en X, más, menos. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Ahora sí le queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces no es sino cuestión de abrir los ojos y listo. Tengo un caso que es más cercano a la ingeniería civil. Lo vamos a pintar aquí. En el que ustedes van a aplicar en la vida real este asunto. Vamos a dibujar aquí y me dicen ustedes a qué se les parece eso. Vamos a pintar. Bueno, medio tosquito. A ver, hagámoslo más, poquito más esbelto aquí. Allí. ¿A qué se les parece eso? ¿A nada? Esto es una estructura de contención, un muro de contención. Y aquí sucede en la superficie de contacto de la base del muro con el suelo, lo mismo que acabamos de mirar. La tercera dimensión que tiene el muro de contención pueden ser 5 metros, 10 metros, 100 metros. Eso se repite lo mismo. O puede ir cambiando en altura. Entonces uno hace el análisis para esta sección que vemos allí y en profundidad, o sea, perpendicular a nuestras pantallas, se considera una magnitud unitaria, 1 metro, por ejemplo. Y nos interesa saber cuáles son las presiones en la superficie de contacto entre el suelo y el muro, teniendo en cuenta que aquí actúan, en primera instancia, el peso propio del muro, obviamente. Y en segunda instancia, aquí hay lo que ustedes van a ver luego, que se llama el empuje de tierras. Yo la voy a representar ese empuje con una flechita aquí. Y ahorita le ponemos números a esto. Vamos a ver. Porque esto no me parece esto. No, tal vez no sé. Pero se me desconfiguró esta cosa. Bueno, pero sí alcanzan a ver las flechitas ustedes, ¿no? Para Sí, profe, trabajar sí, miren. esto se diga, No, nada, profe, tranquilo. hacemos algo que ustedes ya saben hacer, que es subdividir esto en áreas.
menores. Yo las estoy pintando de ese color. Este triangulito no lo puedo pintar porque se me pinta todo el rectángulo. Pero entiéndanme que este triángulo también va. Le vamos a llamar a esto el rectángulo número 1. A este lo vamos a llamar el rectángulo número 2. Y a este triangulito lo vamos a llamar el número 3. Entonces, nosotros tenemos aquí 1, 2 y 3. Y le vamos a poner magnitudes a esto. Vamos a suponer que la altura total de este muro es, bueno, todo esto va a quedar dentro. La base del muro, vamos a ponerle 240. Y en altura le vamos a poner 0,80. Es decir, esta distancia de aquí vale 240. Y esta altura de aquí, 0,80. Toda esta altura que queda aquí la vamos a poner como 4 metros. Entonces, el rectángulo 2 queda, bueno, y aquí 0,60, 0,50, pongámosle. Y esta pata de aquí, vamos a poner, uy, ¿por qué me parece? Es que está muy delgadita. Ahí, 0,50. Y aquí le vamos a poner 1. 1,10, porque no pegue tanto. Ya. Entonces, miren, el rectángulo 1 tiene por dimensiones base, altura, entonces 240 por 0,80. El rectángulo número 2 quedaría de 0,50 y altura 4 metros. No, 4 metros. Y el triángulo número 3 en la base 1,10 y en la altura 4 metros. Lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular sus áreas. Área igual. Base por altura para el primero. Base por altura para el segundo. Y para el tercero, base por altura, pero dividido entre 2, porque es un triángulo. Bueno, esto está en metros, esto está en metros cuadrados. ¿Cuál será el peso? Vamos a suponer también un gamma de 2.2, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a ponerle por aquí gamma 2.2 toneladas por metro cuadrado. Entonces, esto pesa 1,92 por 2,2. Esto pesa 2 por 2,2. Y lo de acá pesa 2.2 por 2,2. Esos son los pesos en toneladas. Sumamos. No sé por qué es que no me aparece la barrita de fórmulas. Aquí, fijémonos, ya. Suma. Eso es lo que pesa el muro de contención. La fuercita del empuje, esa no me digan ahora de dónde sale, porque esa la van a ver en suelos. Yo le voy a poner aquí 4.8.
Ese empuje va a ser, pongámosle, de unas 12 toneladas. Y se aplican a, como el muro en total tiene 4.8, lo vamos a poner a 1.60 de altura. 1.6. Bueno, ya tenemos el peso. Ahora tenemos que saber dónde actúa cada fuercita de esas. Cada peso tiene su punto de aplicación, que nosotros lo conocemos como el centroide. Entonces lo vamos a llamar X sub C. Para el rectángulo número 1, ¿a qué distancia medida con respecto al vértice? A este lo vamos a llamar el vértice O. Con respecto al punto O, ¿dónde está el centroide del rectángulo número 1? La mitad de 240 es 1,20. Para el rectángulo número 2, con respecto al punto A, ¿dónde está su centroide? En la mitad de 50, que es 0,25. Y para el triángulo número 3, ¿dónde estará su centroide? A ver, ¿dónde están los pilosos de la mecánica? $1.23. Ese les voy a dejar para que consulten. ¿Por qué dio 1.23? Ya se olvidan tan pronto ustedes de las cosas. ¿Dónde se ubica el centroide de un triángulo? ¿A 1/3 del vértice o a 2/3 de la base? Entonces yo tengo aquí, con respecto a esta línea, el centroide está a 2/3 de 1,10. Pero como estoy referenciando al punto O, a eso tengo que sumarle 0,50. Y ahora sí saco el momento, que sería el peso, por el XC. Tenemos peso por centroide, eso es momento de área, ¿no es cierto? Pero como estamos multiplicándolo por el peso específico, pues tenemos el momento de fuerza. Y puedo sumar y si divido los momentos entre los pesos que obtengo, posición del centroide. Ese es el... Entonces, como el peso total es 13.46, usted ya sabe que a este lo llamamos el punto O, a este lo vamos a llamar el punto A. El peso de ese muro de contención va a producir o va a transmitir unos esfuerzos al suelo. Por razón de su propio peso, ese esfuerzo lo vamos a llamar, como lo dijimos en el caso anterior, Q sub W. Esfuerzo producido por el peso propio, que sería igual a el peso 13.46 dividido entre el área de contacto. ¿Cuánto es el área de contacto?
Hola, ¿hay alguien que me está escuchando? Es toda la superficie. 240, ¿no es cierto? Ujú. Dividido 240. Pero yo estoy diciendo área y ahí estoy multiplicando, dividiendo solo entre 240. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dije que como es un muro de contención que puede tener cualquier longitud en la tercera dimensión, se trabaja con una unidad? Entonces es como que si lo multiplicáramos por 1, que da lo mismo. Pero miren ustedes, este peso no está actuando en la mitad. Esto sería verdad si estuviera actuando justamente, vamos a hacer otra flechita aquí, si el peso total estuviera actuando a 1,20, nos produjera esos esfuerzos producidos por el peso propio. Pero resulta que acabamos de encontrar que el centroide de la base está en 1,20, pero nuestro centroide de los pesos está a 0,90. Se produjo una excentricidad en X. ¿Cuánto vale esa excentricidad en X? 1,20 menos 0,90. Tenemos una excentricidad, inclusive, de una vez pongámosla como es. 0,90 menos 1,20. O sea, menos la mitad de esto. Eso nos da menos 0,30. Quiere decir que la excentricidad está hacia el lado negativo del eje X. Y usted ya sabe que por esa excentricidad el peso me va a producir un incremento de esfuerzos en el punto O y una disminución de esfuerzos en el punto A. Profe, disculpe, ¿de dónde es que sacó el 0.90? Este 0,90 Sí. de dividir la sumatoria de momentos por sus distancias entre la sumatoria de pesos. ¿Se acuerda que cuando hablábamos de centroides nosotros multiplicábamos el momento de área y lo dividíamos entre la sumatoria de áreas para conocer dónde estaba el centroide resultante? Acá es lo mismo, solamente que además del área lo hemos multiplicado por el gamma. Entonces mire que aquí ya sabe usted que se produce un momento por razón del peso, un momento MW, que vale ¿cuánto? El peso por la excentricidad. Un momento de menos 4,035. Y usted ya sabe que para conocer cuál es el esfuerzo en la fibra, debo conocer la inercia. ¿Cuál inercia? En este caso, la inercia del rectángulo que me está sirviendo como base. Pero mucha atención, no es el rectángulo 1 que utilizamos para calcular el peso. Es el rectángulo que está acostado sobre la línea OA y que tiene 2,40 de largo por 1 metro hacia nuestros ojos o hacia el fondo de la pantalla. Y entonces, ¿cuánto será ese incremento? ¿Se acuerdan que eso es sigma igual a m por la distancia a la fibra más alejada dividido entre la inercia? Entonces aquí nos queda por conocer la inercia. Ahora sí viene la aclaración. ¿Con respecto a qué?
Sabemos que ese rectángulo tiene 240 y en la tercera dimensión, que no la vemos porque es perpendicular a la pantalla, tiene 1 metro. ¿Cuál es esa inercia? Uno, que dijimos que era la dimensión 1 por 240 elevado al cubo y dividido entre 12. Esa es la inercia. Y entonces nuestro esfuerzo, Q sub M, esfuerzo producido por el momento, va a ser igual a, bueno, escribamos la expresión para que la recuerden, M por C sobre I. Eso es lo que decía o lo que aprendimos en flexión. ¿Qué es M? Ya lo tenemos, menos 403. ¿Qué es C? La distancia del centroide a la fibra más alejada. En este caso, 1,20, que es la mitad de 240. Y el momento de inercia, que ya lo calculamos, 1.152. Entonces, el esfuerzo, el incremento de esfuerzo va a ser igual al momento multiplicado por C, que es 240 dividido entre 2, y todo esto dividido entre la inercia. Ese es nuestro incremento de esfuerzos, menos 4.20. ¿Con qué esfuerzos queda trabajando allí? Entonces, el esfuerzo que produjo el peso propio, 5.61. Del un lado va a ser más 4.20 y del otro lado va a ser menos 4.20. Ahora sí pregunto, ¿hacia qué lado se aumenta y hacia qué lado se disminuye? ¿Estoy hablando con alguien? Yo voy a pintar aquí la base. Esta es la base. Aquí está el punto O. Acá está el punto A. Atrás estará el punto O', porque estoy dibujando en planta. O' y A'. Esto es lo que tiene 1 metro de ancho. Un metro. Y esto es lo que tiene 240. Por aquí pasa mi eje con respecto al cual tomé la inercia. Por eso tomé B1 por H al cubo, 240 al cubo sobre 12. Ahora sí, miren, ¿hacia dónde está la excentricidad? Eso que pintábamos con ese puntico aquí. Ese puntico rojo que voy a tratar de ponerlo aquí. Acá está nuestra excentricidad. Bueno, no me quedó rojo, pero sí me quedó azul. Esta es la excentricidad que vale 0,30. Aquí está. ¿Dónde produce incremento de esfuerzos y dónde disminución de esfuerzos? Incremento esfuerzos en O y O'. Correcto. Y disminución en A y A'. ¿Y cuánto valen? 4.21, 4.20. Deberán sumarse algebraicamente con 5.61. Pero ahora sí viene y resulta que hay otro momento producido por el empuje. Yo me olvidé decirles que esto se llamaba empuje, o sí les dije. El empuje de tierras.
Ese empuje dijimos que vale 12 y que actúa a 1,60. Es decir, tengo otro momento, lo voy a escribir aquí, el momento M sub E, que se llama momento por empuje. ¿Cuánto vale? Dijimos que era 12 toneladas por un brazo con respecto al punto O de 1,6. Me produce un momento de 19,2. Y viene en la misma situación. ¿Qué efecto de esfuerzos produce ese momento actuando en sentido de las manecillas del reloj con respecto a la línea OA, o mejor, con respecto a la superficie O', A'? Pues ahora me va a producir aumento de esfuerzos en A y A' y disminución de esfuerzos en O y O'. Cuando usted obtenga entonces este incremento Q sub E, para que se acuerde que es incremento por el empuje, que es igual al momento multiplicado por la distancia a la fibra más alejada, 240 dividido 2, y dividido entre la inercia. Eso nos da 20. Y entonces ahora sí vamos a ver cuál es el esfuerzo en el punto O. Tenemos un esfuerzo producido por el peso, 561, más un esfuerzo producido por la excentricidad, que vale, aquí hay que cambiarle el signo, está con signo negativo, entonces sería menos para que menos por menos nos dé más. Y menos nos queda menos 10. Lo mismo va a ser en O'. Y acá en A tenemos el esfuerzo producido por el peso más el esfuerzo producido por la excentricidad y más el esfuerzo producido por el empuje. Nos queda entonces que los puntos A y A' quedan trabajando con un esfuerzo en compresión de 21,5 toneladas metro cuadrado, en tanto que en la fibra O', el esfuerzo es menos 10,19. Es decir, ese diseño no sirve. ¿Por qué? Porque ese muro se voltearía. Este momento de ese empuje de 12 es demasiado grande, por eso produce este esfuerzo grande aquí y acá produce esfuerzos negativos. Pero el suelo no puede soportar esos esfuerzos negativos, entonces queda en tensión. ¿Qué se hace en esos casos? Obviamente que esto ya pertenece al diseño de muros de contención y toda esa cosa, pero para que no les quede el vacío, lo que se hace es prolongarle un diente acá, por decir algo. Yo voy a hacer un poquito más pequeño esto. Si a esto le ponemos, en vez de una L, le ponemos una T, y hacemos trabajar todo el peso del relleno que vaya en esta partecita, tenemos otra fuerza en sentido contrario al empuje que me genera un momento a favor y va a contrarrestar esos empujes. Pero lo que interesa es la aplicación de los criterios que hemos visto y que ustedes deben poner en práctica. Esa era la parte que les quedé en deuda con respecto a los esfuerzos combinados. ¿Alguna inquietud?
Profe, ¿me podría volver a explicar el de los signos del 20, del empuje, del esfuerzo por el empuje? Ah, bueno, eso es muy sencillo, mira. El empuje produce un momento. ¿Dónde está? Voy a tratar de dibujarte aquí. Como este empuje está actuando de izquierda a derecha en nuestro dibujo, nos trata de hacer rotar el muro de contención de esta forma. Oh, yo cogí una. Perdón, no es esto. Lo que quería insertar. Una a mano alzada aquí. Esto nos trata de producir un volcamiento así, ¿verdad? Sentido de las manecillas del reloj. Por esa razón se produce incremento en A, disminución en O. Ya. ¿Y cuánto vale MC sobre I? ¿Qué es M? El momento, que es el empuje de 12 producido por el brazo de 1.6. ¿Qué es C? La distancia a la fibra más alejada, que en este caso era la mitad de 240, 1.20. Y la inercia que ya la tenemos aquí, que vale 1.52. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, ¿cómo es que salieron los valores de O y de A? Del esfuerzo en O y en A. Ah, bueno. Entonces aquí tengo en A. Se suma. Yo le voy a poner a esto el valor absoluto para que no se me enreden con estos signos. Vamos a dejar esta excentricidad como valor absoluto. Bueno, me quedan ahí 0,3. Entonces, ¿qué sucede? Ya claro que ahorita se me cambian por los signos. Analicemos el punto A. El punto A tiene un esfuerzo que le produce el peso propio del muro y que vale 561. Vamos a poner entonces. Vamos a escribirlos más bien aquí y después sumamos. Ese 561 viene del peso propio de la estructura. Como hay una excentricidad que va hacia la izquierda, ustedes me dijeron que el esfuerzo que produce esa excentricidad es negativo en A. Entonces vamos a poner que este es igual a menos ese esfuerzo de 4. Aquí está. Y el esfuerzo que produce el empuje incrementa en A, por consiguiente es más 20. Ahora sí sumamos. Ese es el esfuerzo en A. 561 la compresión que le transmite el peso. Menos 402 porque la excentricidad está para el otro lado. Y más 20 que le produjo el momento de empuje. Vamos al otro lado y tenemos el 561 que se actúa igual para todos. El 420 que acá actúa aumentando. Y el 20 que acá actúa disminuyendo. Y sumamos. Y tenemos entonces menos 10 en
la fibra OO' y más 23 en la fibra AA'. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ok. Bien, entonces, lo prometido, mañana les envío sus notas. Ujú. Si no hay preguntas, por favor me escriben sus apellidos al chat. Profe, Y diga, ¿y para cuándo quedó la fecha del parcial? ¿no quedamos en que era el 28? Sí. ¿Sí es así o no? Pues había quedado en eso con el otro. Ajá, ¿y ustedes quieren otra fecha o qué? No. ¿Les sirve el mismo 28? Y si le hacemos el lunes festivo, profe. El 1 de noviembre. Sí, pero ¿podría esa fecha? Ya es muy lejos, ya se nos Para junta pro- ya se nos junta con el final. Pero para aprovechar el día festivo sería, profe. ¿No le parece bien? Ah, bueno. No hay problema de mi parte. Eso. Sí, ¿qué dicen los compañeros? Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, el lunes está bien. Eso, el lunes 1. Listo. Listo. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Profe, hasta luego. Me lo recuerdan en la próxima semana, por favor. Bueno, profe, Bueno, muchas gracias. Ok. Gracias, profe. Bueno, Bien. muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, profe, hasta luego.